que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Diga eso conmigo, por favor. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él les respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer, como dijiste, es mi hermana. E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó queraño al 100 por 1, y le bendijo de Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Diga, muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Fíjense que comienza esta historia diciendo que hubo un gran hambre en la tierra como los hubo en los días de Abraham. ¿Qué hizo Isaac? Isaac pensó lo mismo que había pensado su padre. ¿Cuál? Emigrar a Egipto. Y Dios se le aparece y le dice: Isaac, no te vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, sino quédate en la tierra y vive como extranjero en esta tierra. Isaac, no pienses en ser un extranjero en otra tierra, vive como un extranjero en esta tierra, desarrolla una mentalidad de migrante y de extranjero en esta tierra, y entonces yo te bendeciré, yo te multiplicaré, yo haré que tengas vacas, ganados, te haré un empresario poderoso, heredarás la tierra, tus hijos heredarán la tierra. Isaac le hace caso a Dios, pero de repente en el versículo 7, Isaac se le cruzan los cables, y cuando ve a la mujer le dice: esta no es mi mujer, es mi hermana. Igual que como lo había hecho su papá. Todavía no había pasado nada. Un día el rey Abimelech está viendo por la ventana y ve que Isaac le está metiendo mano a su esposa. Le estaba metiendo mano. Y ahí dice muy lindo: e Isaac acariciaba a Rebeca. No, le estaba metiendo mano. Y esa es versión Venezuela habla hoy. Estaba con su esposa acariciándola, todo eso, y el rey se da cuenta que no es su hermana, sino su mujer, y le dice: tú eres loco, casi haces que el pecado entre en nosotros, tú casi nos haces poner la torta, Isaac, y dio un edicto que nadie tocara a Isaac ni a su mujer. Isaac, como ya comenzó a trabajar con una mentalidad de migrante y a tener una mentalidad de extranjero, pero en su propia tierra, Isaac comenzó a hacer lo que nadie estaba haciendo. Isaac comenzó a hacer en su tierra lo que estaba dispuesto a hacer en una tierra extranjera. Entonces comenzó a sembrar, y dice la Biblia que por cada semilla cosechó 100 veces más. Porque dice que cosechó al 100 por 1, es decir, por cada uno cosechaba 100. La bendición estaba con él. Dice la Biblia que se enriqueció en todo y lo prosperó en todo. Porque como usted y yo sabemos, una cosa es dinero y otra cosa es prosperidad. Y Isaac era rico y era próspero. No solamente eso, sino dice que se volvió sumamente poderoso. Tan poderoso
que el rey, el que tenía el ejército, la plata, le dice, apártate de nosotros, porque llegaste aquí, porque te quedaste aquí como extranjero, y de ser un don nadie, ahora eres el más poderoso de todos nosotros. Ah, pero ¿cuál fue la grandeza de Isaac? Que como era un forastero, no descendió. Y ese es el tema que quiero predicarte en esta mañana. Los forasteros no descienden. La semana pasada hablamos de que no desciendas por hambre y cómo el hambre te hace descender. Esta semana vamos a hablar de que los forasteros no descienden por hambre. Los forasteros no descienden por hambre. Escuche, el hambre te hace hacer cualquier cosa. El hambre te hace hacer lo que no pensaste, lo que nunca te atreviste a hacer. Joseph Stalin, creo que fue Stalin, o uno de estos presidentes rusos, dando una clase magistral en una universidad en Moscú, vino y sobre política, le estaba enseñando a los estudiantes cómo dominar y mantener un pueblo. Entonces agarró una gallina y comenzó a desplumar viva la gallina. A desplumarla, la tiraba y la desplumó. Y ahora imagínese una gallina toda ensangrentada, toda desplumada. Y Joseph Stalin le dijo, ahora les voy a enseñar, la gallina representa el pueblo. Y se puso un poquito de semilla en su mano. ¿Y qué usted cree que hizo la semilla cuando vio la gallina, cuando vio la comida? Se fue para donde quien lo había maltratado, desplumado. Señores, los seres humanos son igual. El diablo puede hacer cualquier cosa con ellos, los políticos hacen cualquier cosa con ellos, pero cuando le ponen la comida al frente, negocian sus principios y descienden por causa del hambre. Por eso es que Dios le dice a Isaac, en esta tierra habita como forastero. No pienses en irte en Egipto, porque lo que vas a hacer en Egipto, hazlo aquí y te voy a multiplicar, te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Entonces, mira, hay varios principios que yo quiero que tú atesores en tu corazón, porque creo que estos principios van a gobernar los 5 meses que tenemos por delante y que va a hacer que en diciembre usted termine bien, su casa termine bien, usted termine bendecido, prosperado, con las manos llenas, con el bien de Dios, porque diga conmigo, sí se puede. Estos días yo hablaba con uno de los de Juncopán y, oye, ¿qué piensa? Y te vas ahí, yo le dije, mire, ¿sabes cuándo yo me voy a preocupar? Cuando tú cierres la Santa María, pero mientras yo te vea aquí trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche porque la cosa está buena. Se tuvo que quedar callado. Ah, ¿por qué? Porque ellos vienen como forasteros y hicieron en Venezuela lo que nunca quisieron hacer en sus países. Por eso es que aquí prosperaron. Usted sigue aquí todavía. Entonces, fíjese, el hambre, las crisis económicas, son un fenómeno que afecta a la tierra y a la familia, que este fenómeno va más allá de los gobiernos de turno. El hambre y la escasez y la pobreza va más allá de los gobiernos de turno. Usted se va a dar cuenta que en gobiernos muy malos hay gente que comienza a prosperar y le va muy bien, y hay gente que en gobiernos muy buenos comienzan a empobrecer y a ir en declive. ¿Por qué? Porque el hambre va más allá del gobierno de turno. Usted no puede echarle la culpa al gobierno de que usted está como está, porque los que están gobernados por este sistema político quizás estarán mal, pero los que son gobernados por el cielo, los que son gobernados por el reino de Dios, ellos viven con los principios del reino, ellos caminan diferente, ellos ven una bendición diferente, ellos prosperan diferente. Isaac estaba en un gobierno diferente al de Abraham, e igual hubo hambre. Quiere decir que mi situación de hoy no depende de la tierra donde estoy, depende de bajo qué gobierno estoy, si me gobiernan los hombres o si me estoy dejando gobernar por Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces esto ya comienza a romper tus excusas de que no, es culpa del gobierno, que qué fastidio, que mi abuela, que el pato, que la guacharaca, que en otro país, que yo, mire, Jesucristo lo dijo, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. ¿Por qué? Porque pobreza no depende de la tierra, pobreza es una mentalidad que tú asumes. Pobreza es una mentalidad que tú asumes, de excusas, de argumentos, de justificación, de vicio. Por eso, señores, los ciclos de la vida solo te afectan cuando no estás preparado para ellos.
¿Quién vive una crisis? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado algo inesperado que se le convirtió en crisis? A mí me ha pasado. Y usted dice, wow, ¿a quién le sucede una crisis? A aquel que no se prepara para asumir un evento inesperado. Pero el que vive preparado para cuando se le presenten eventos inesperados, nunca caminará en crisis. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que los ciclos de la vida solo nos afectan cuando no estamos preparados. Lo dije en el primer servicio. En estos días vi el documental de Carlos Andrés Pérez, la historia de 2 golpes, y muestran cómo fue el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y cómo fue el segundo. En el primer gobierno hubo una bonanza petrolera nunca antes vista en Venezuela. Después que vino, hambre, escasez, desempleo, faltaban los productos. Claro que no a los niveles de hoy, pero sí lo hubo. Ahora imagínense que a nosotros como generación nos hubiesen preparado para un nuevo boom petrolero y para saber qué hacer después de que eso sucediera. No tuviésemos la crisis que hoy tenemos. Enseñanza, queremos vivir libre de crisis, dependamos del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él tomará del futuro y te lo hará saber. Y si el Espíritu Santo te revela el futuro, vas a prepararte para que el futuro no sea una crisis, sea tu mejor oportunidad para prosperar. Por eso es que cuando te decimos hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que congregarse, no es para que te conviertas en un evangélico así, por mi gran culpa, es para que te prepares para el futuro, porque cada palabra que Dios nos da domingo tras domingo es más que un sermón, es una dirección profética para nuestros días. Y eso te hace vivir bien y libre de problemas. Por eso dile que está a tu lado, las crisis que has enfrentado dejarían de ser crisis si te hubieses preparado para ella. Pastor, pero para divino Dios. Bueno, por lo mismo, como Dios es el que sabe el futuro, te conviene estar de buena con Dios. Señores, entendámoslo. Las situaciones atravesadas por nosotros hoy, lo que usted y yo vivimos hoy, son la universidad que nos prepara para convertirnos en maestros. Algunos dicen que las experiencias son la universidad para aprender. No, las experiencias son una universidad para convertirte en maestros para las siguientes generaciones. Imagínese usted que Abraham, con la hambruna que pasó en el capítulo 12, él se hubiese convertido en un maestro para Isaac, que Isaac no hubiese sabido. Imagínese que Abraham, después de haber vivido el hambre que vivió en el capítulo 12 de Génesis, le hubiese dicho a Isaac, el negocio es comida. Vamos los próximos 14 capítulos a preparar silos, a sembrar, a estudiar cómo vamos a cultivar. Cuando viniera el hambre, ¿quién iba a ser el nuevo rico? Isaac, papá. ¿Por qué? Porque se preparó para la crisis. Pero el problema nuestro es que no entendemos que las situaciones puntuales van más allá de nuestra vida. Y que a veces pensamos que todo el universo gira en torno a nosotros. Y no entendemos que mis situaciones son, o las situaciones y los espíritus que yo hoy enfrento, son espíritus asignados no a mí, sino a mi familia. Lo que tú estás venciendo hoy, no te lo asignaron a ti, se lo asignaron a tu familia. Los problemas que tú tienes hoy, yo te aseguro que lo vivió alguno de tus antepasados. Son maldiciones generacionales. Y los problemas que tú venzas hoy van a querer venirle a tocar la puerta mañana a tus hijos. Porque el diablo no trabaja por individuos, el diablo trabaja por familias. Porque el propósito del diablo es que toda la familia cause dolor y destrucción. Por eso usted ve que una mamá divorciada, ¿qué tiene? Una hija divorciada con el paso de los años. Y por lo general, esa hija divorciada va a tener otra hija o otro hijo divorciado. ¿Por qué? Porque el espíritu de divorcio no opera en una persona, opera en la familia. Pero cuando usted lo vence, usted tiene que enseñar a sus hijos a luchar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando usted se le daña un bombillo de su casa, ¿qué hace usted? ¿Cambia el bombillo o cambia la casa? Y cuando la cocina no funciona, ¿cambia la casa o cambia la cocina o arregla la cocina? Pero entonces los seres humanos, cuando algo no funciona en el matrimonio, cambian el matrimonio en lugar de arreglarlo.
¿Por qué? Porque no piensan con mentalidad de futuro. No saben que lo que ellos no venzan hoy va a afectar a sus hijos. Por eso dile que está a tu lado, la situación que no venzas hoy se convertirá en algo más grande para tus hijos. Lo que no enfrentemos hoy se va a convertir en algo más grande para nuestros hijos. Por eso usted y yo tenemos que vencer la depresión, vencer los vicios, vencer la enfermedad, vencer la pobreza, vencer la falta de amor a Dios, porque si no eso va a venir a tocar la puerta. Dese cuenta que desde el capítulo 12 hasta el 26 no hubo hambre, pero después el hambre apareció. Por eso Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 15, lo explica muy claro. Mira lo que dice: aquello que fue, ya es. O sea, lo que pasó en el pasado es ahorita otra vez. Y mira lo que dice. Y lo que ha de ser, ¿qué dice? Es decir, y lo que le va a pasar, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mi abuelo, es ahorita, me está tocando a mí. Y lo que me está tocando a mí, le va a pasar a mis hijos. Porque lo que ha de ser, ya fue. Y lo que ya es, será. Por eso el hambre que le tocó a Isaac. ¿Por qué usted cree que cuando usted tiene un papá o una mamá que nunca terminaron nada en su vida, todo el tiempo y constancia, no terminaron la universidad cuando la comenzaron por cualquier motivo, se metieron en un curso, no lo terminaron, se pusieron a hacer algo, no lo terminaron, comenzaron a servirle a Dios, no lo terminaron, que nada de lo que hizo lo terminó? Porque hay un punto que usted tiene que verse si usted ha logrado terminar, hacer algo en su vida de lo que se ha propuesto. ¿Por qué usted cree que los hijos también tienen problemas de inconstancia? Porque es una maldición generacional que le toca la puerta por nunca vencer lo que tenías que haber vencido. Entonces Abraham, en lugar de prepararse y preparar a sus hijos para cuando se presentara nuevamente eso, decidió escurrir el bulto. No vale, es mi vida, yo le voy a enseñar que está malo, él va a tomar sus propias decisiones. Pero cuando vino el hambre, Isaac no hallaba qué hacer, estaba perdido. ¿Por qué usted cree que una persona promedio estudia 19 años de su vida, desde kinder hasta la universidad, estudia 19 años y cuando sale de la universidad no tiene la más remota idea de qué hacer en la vida? No sabe manejar problemas interpersonales, no sabe manejar la presión de grupo, no sabe manejar la presión en los negocios, no sabe relacionarse. Estudió 19 años y las cosas elementales de la vida no tiene la más remota idea cómo hacerlo, porque tampoco tuvo un papá que lo enseñara a hacer. Fue el problema de Isaac, que Abraham no lo enseñó. Entonces usted entienda lo siguiente y reparta así sus manos y repite esto conmigo: la unción dada por Dios a mi vida será restaurada para que mis hijos logren vencer de una manera mejor. La unción dada por Dios sobre tu vida va a ser restaurada para que tu próxima generación venzan en lo que tú no has vencido y lo hagan de una manera mejor. ¿Por qué? Porque Abraham descendió a Egipto, Isaac no. Abraham descendió, Isaac no. Por eso es que Dios restaura lo que pasó. ¿Qué restaura Dios? La unción para vencer. Fíjese. Entonces, después que vienen los ciclos, usted y yo necesitamos en estos días, para que la situación no nos afecte, que nos pase lo mismo que le pasó a Isaac. ¿Qué le pasó a Isaac? Dios se le aparece por segunda vez en su vida, pero ahora de una manera personal. Esta es la segunda vez que Dios tiene una experiencia, que Isaac tiene una experiencia con Dios. Si puede apagar el teléfono, por favor. Esta es la segunda vez que Isaac tiene una experiencia personal con Dios. La primera fue en el monte, cuando Abraham lo iba a matar, cuando lo iba a entregar como ofrenda al Señor. En esta ocasión ya la experiencia no es la experiencia de Abraham, es su propia experiencia, porque hay un punto donde a ti no te sirve solamente la palabra que te da el pastor, no te sirve la oración del pastor o del líder, no te sirve la experiencia de otro. Tú necesitas tu propia experiencia con Dios. Y dile eso que está a tu lado, tú necesitas tu propia experiencia con Dios. Por eso en el versículo 2, Dios se le aparece y le habla. Porque Dios sabía que Isaac necesitaba una experiencia con él.
Por eso usted tiene que provocar en estos días, antes que sigan pasando los días, que usted tenga una experiencia personal con Dios. Porque si usted no tiene una experiencia personal con Dios, usted va a seguir viendo una religión. Usted va a seguir viendo que me están diciendo que quiere, ay, fulano de tal me invitó para la iglesia. Pero es que tú vas a ir a la iglesia, tú vas a seguir viniendo a la iglesia y no le vas a encontrar mucho sentido hasta que no tengas tu experiencia personal con Dios. Por eso diga conmigo, necesito una experiencia personal con Dios. Usted necesita su propia experiencia con Dios, porque Dios le da en esa experiencia, Dios le da la palabra para que a pesar de la situación nacional, esa no se convierta en su situación personal. Y esa es la palabra de Dios para ti hoy. Que la situación nacional no tiene por qué convertirse en tu situación personal. Y no tienes que ser un enchufado para eso. Tienes que ser simplemente gobernado por el reino de los cielos. Que la situación personal tuya sea distinta a la situación nacional. Había hambre en esa tierra, había escasez en esa tierra, había problemas económicos, pero Dios le dio la clave para que Isaac no fuera presa de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Entender que Dios nos va a dar los códigos para que lo que está pasando en el país, ni yo ni mi casa lo pase, sino que veamos el bien glorioso de Dios sobre nuestra vida. Fíjense, Dios le dice en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra. Cambia la manera como estás pensando, Isaac. En esta tierra, ¿en cuál tierra? Diga, en esta. En esta tierra comienza a pensar como forastero. Vive aquí como forastero, porque el problema de muchos es que como tienen una mentalidad no renovada, quieren pensar de manera distinta como Dios piensa, y Dios le dice, ey, detente, cambia tu mentalidad. Comienza a pensar y hacer aquí lo que harías en esa tierra que te quieres ir. Y te aseguro que estaré contigo, que te bendeciré, porque a tu descendencia daré todas estas tierras. Entonces Dios le dice, el problema no es la tierra, el problema es cómo vives en ella. Porque, ¿sabe cuál es el problema de la mayoría de la gente que migra del país? Que se van a otras naciones a hacer lo que nunca hicieron aquí. Entonces en otro país trabajan como nunca trabajaron aquí. En otro país ahorran como nunca ahorraron aquí. En otro país dejan de gastarse todo encima, de rumbear todos los días, como nunca lo hicieron aquí. Ah, no, pero es que afuera estoy consiguiendo más. Claro, porque afuera te quitaste los excesos que aquí en este país sí te permite. Por eso Dios le dice, lo que vas a hacer afuera, Isaac, hazlo aquí en esta tierra. Vive como forastero aquí. Entiéndelo aquí, Isaac, porque si lo haces aquí, podrás hacerlo en cualquier lado. Por eso es que Dios le dice, quédate. Cambia aquí, cambia aquí. Porque si cambias aquí, señores, cuando un emigrante se va a otra nación, está dispuesto a trabajar de lo que sea, y usted lo sabe. Pero dígale a un venezolano que aquí en Venezuela trabaje de lo que sea. Como yo voy a trabajar, y hasta sacan pecho y se acomodan. Yo tengo dignidad, ¿cómo yo me voy a poner a vender café en una esquina? Se van a otro país y aquí eran ingenieros, en otro país tienen que ser portero, parquero, cuidador de mesa, lavaplatos. Y no, bueno, es que estoy echando para adelante mientras me salen los papeles para surgir. Cabezote, ¿y por qué no lo hiciste aquí? Alguien me decía, pastor, Ecuador. En Ecuador, $380 el sueldo mínimo, me quiero ir a Ecuador. ¿Está bien? ¿Cuánto vale un apartamento? Bueno, un apartamentico, una cajita de fósforo, $220, $250 mensuales. Alquiler. Ah, bueno, te quedan 130. ¿Está bien? Bueno, $130. ¿Cuánto gastas mensual en comida? Bueno, como $100. Ajá, y después en pasaje, como $15, $20. ¿Y cuánto te quedan? $10. ¿Y cómo haces para vivir? ¿Y qué vas a guardar para Venezuela? Entonces tú te fuiste a sobrevivir allá cuando podías vivir aquí, no entiendo. Europa, la gente dice, en Europa me gano $1,200, €1,200 mensuales. Un puff en España, un piso, te cuesta $950, $980 mensual. ¿Qué te queda?
Ah, no, pero como no tenemos una mentalidad de migrantes en esta tierra, afuera sí estamos dispuestos a hacer lo que no hacemos aquí. Por eso Dios le dijo a Isaac, te voy a dar la clave que nadie más tiene. Lo que quieres hacer afuera, hazlo aquí y aquí te voy a bendecir, aquí voy a estar contigo, aquí vas a heredar la tierra. Esa es la clave para nuestros días. Porque, señores, hay demasiada gente descendiendo y yéndose por hambre, por miedo o por moda. Hay demasiada gente no sabiendo qué hacer. Mire, yo conozco gente que está hasta como deprimida. Usted la ve y están así como bipolares. Ay, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque Petra se fue, María se fue, Juana se fue. Yo soy la única que estoy aquí. Ay, Dios mío, me voy a morir aquí. Piénselo. ¿Cómo se siente usted cuando ve que todo el mundo empieza a migrar? Usted, si es honesto, sabe que usted también como que se le provoca. Ay, yo como que mejor me voy. Ay, yo como que... Y está mal. Que está en un lugar, pero no tiene ni las costumbres ni los usos de ese lugar. Por eso cuando Dios le dice a Isaac, quédate en la tierra, pero deja las costumbres y los usos de esa tierra. Quédate en este lugar, pero deja de vivir. Mire, las venezolanas, primero muertas que sencillas, ¿o no? Primero muertas que sencillas. El venezolano, jueves, viernes chiquito, ¿qué es jueves? Viernes de predespacho y sábado de rumba, algo hay que tomarse. Se van para otra nación y no toman ni agua mineral porque es muy cara, agua del chorro, papá. Ah, pero entonces, como aquí sí tienen los usos y costumbres, por eso es que están pelando. Por eso y la que está a tu lado, deja de ser venezolana y ten una mentalidad de reino. Ten una mentalidad. El venezolano, mire, como nos llega la plata, nos la gastamos. Hay que tener mejor celular, así no tenga saldo. Usted ve todo el mundo con celular inteligente, pero sin saldo. ¿Y qué pasó con un WhatsApp? Es que me quedé sin mega. Tiene un celular de más de 1 millón de bolívares y no tiene un mega para sostenerlo. Pero es que, ¿cómo yo voy a tener un pedazo de perol? Sí, o seamos honestos. ¿Por qué? Porque tenemos un uso y costumbre de consumismo. Y yo le decía la semana pasada, mucha gente dice, no, es que aquí no se consigue nada. Bueno, quiero decirte que en otra nación nada de lo que te gusta lo vas a conseguir, porque se consiguen los productos que gustan en esas naciones. Y a los venezolanos no nos gusta nada lo mismo que a los peruanos, y no nos gusta lo mismo que a los ecuatorianos, y no nos gusta lo mismo que a los argentinos, ni a los dominicanos. Yo no me imagino usted comiéndose en el desayuno un plato de caraota con un cambur, un huevo frito y un poquito de arroz al lado. Pero eso es lo que desayunan los dominicanos. No sé si a usted le está cayendo algo o a dónde lo quiero llevar. Dios le dijo a Isaac, ¿sabes cuál es tu problema? Y que es la mayoría del problema del venezolano hoy, mentalidad. ¿Y tú qué haces ahí sentado? Échate carro hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, lo dice claramente. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dese cuenta que Pedro les dice, ey, ustedes tienen que entender que ustedes no pertenecen a esta tierra, que ustedes son extranjeros, que ustedes son peregrinos, que ustedes vienen del cielo. Usted y yo tenemos que entender que nosotros estamos en esta tierra de paso. Es un paso, pero nosotros venimos de la eternidad y volveremos en la eternidad. El problema es que estamos demasiado anclados a las cosas terrenales y por eso cuando lo terrenal se mueve, vivimos con tanta depresión, vivimos con tanta angustia, vivimos con tanto dolor. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar una mentalidad diferente. Diga, mentalidad diferente. Por eso, tómale la mano al que tienes a tu lado y dile, la manera de vivir que tú tengas hoy se convertirá en una bendición
o en una maldición para los hijos del mañana. Tú tienes que entender, y lo tengo que entender yo, que la manera en que yo viva hoy se va a convertir en una bendición o en una maldición para mis hijos mañana. Porque a veces somos demasiado egoístas y ignoramos el mundo espiritual. Y yo le explicaba en el primer servicio, ¿qué es el pecado? El pecado comienza y se pone sobre tu cabeza como un globo. Y la gente peca, vive tranquilo, vive en adulterio, en fornicación, en inmoralidades sexuales. La gente no diezma, la gente todavía se consulta el tabaco y aparentemente nada pasa. Pero encima de ellos se va inflando un globo. Se va inflando un globo. Y llega el momento que de manera improvista el globo se explota. Y cuando el globo se explota, toda la paga del pecado y todas las maldiciones caen sobre ti y sobre los hijos que vienen detrás de ti. Porque usted cree que hay gente completamente sana y que de repente los hijos le nacen o locos, o prostitutas, o drogadictos, o vagos, o borrachos, o con alguna enfermedad que nadie se explica de dónde salió eso. Salió del pecado acumulado de los padres, que llegó el punto que explotó sobre ellos, porque señores, lo que hagamos será una bendición o una maldición para nuestros hijos. Lo que hagamos. Pero a veces somos demasiado egoístas y no entendemos. Pastor, pero estoy soltero, estoy un chamo, yo no tengo hijos. Que no se hayan manifestado no quiere decir que en la eternidad ya Dios no los tenga predestinados. En la eternidad ya están esperando el momento de la manifestación. Pero los seres humanos queremos vivir a nuestra manera. En el versículo 7, Isaac cometió la misma estupidez que el papá. En el versículo 7, mire, dice que le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. ¿De quién aprendió Isaac de eso? De su papá. Pero si cuando Abraham lo hizo, Isaac todavía no estaba en el mundo, porque fue algo que se acumuló en el mundo espiritual y le pasó factura a su hijo. Por eso hay gente que piensa que es mi vida, yo hago lo que quiera. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero eso no te va a eximir ni a ti ni a tus hijos de la consecuencia. Por eso es que Isaac se mete en esos rollos y comienza a decir, es mi hermana, no es mi hija, no es mi mujer. Abrácese allí un momento, por favor. Porque usted tiene que determinarse a ser una bendición para las siguientes generaciones. Usted y yo no podemos vivir nuestra vida como si nada importara. Como mire, ahorita estamos con el local nuevo de la iglesia y mi esposa y yo sacamos nuestros ahorros personales para el nuevo local de la iglesia. Y sacamos nuestros ahorros, sacamos de la tarjeta de crédito, porque mudarse lleva plata. Y la iglesia no tenía los recursos. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros entendimos que yo tengo que cuidar el futuro de mi hija. ¿Y cuál es la mejor manera de cuidar el futuro? Sembrando en el reino de Dios, creyendo en el reino de Dios, asegurando su futuro. Pero usted cree que yo no quisiera cambiar el carro ahorita, irme de vacaciones el mes que viene después de tanto trabajo. Claro que quisiera, pero yo entiendo que hay un momento que yo tengo que asegurarme de que mi hija y mis generaciones van a caminar bajo el bien de Dios. Pero usted y yo no podemos seguir viviendo a expensas de que es mi vida, yo hago lo que quiera. Dile que está a tu lado, no es tu vida. No es tu vida. Pero es que los seres humanos somos egoístas. Los seres humanos tendemos a pensar que todo gira alrededor nuestro. Y cuando algo se sale de como nosotros pretendemos que sea, tiramos todo por la borda, violentamos, nos deprimimos, cuando debemos entender que nuestra próxima generación
puede ser bendita por mí o puede ser maldita a través de mí. Eso es algo que debemos entender, señores. Por eso usted y yo tenemos que levantar y parir hijos espirituales y parir hijos naturales que sean de bendición. No solamente porque exaltamos una palabra sobre ellos, sino porque vivimos la vida para bendecirlo. Por eso tómale la mano al que está a tu lado y dile, tienes que vivir tu vida para que seas bendición a las próximas generaciones. Entonces dése cuenta que Isaac, a pesar de que era hambruna, él terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es cómo en medio de esta Venezuela usted y yo podemos seguir viviendo bien y no solamente vivir bien sino prosperar. Bueno, señores, Oscar nos lo decía al principio, cumpliendo los principios de Dios, porque si cumplimos los principios de Dios seremos gobernados por Dios, y si somos gobernados por Dios tendremos la bendición de Dios. Isaac comenzó a hacer lo que nadie estaba haciendo y debemos hacer nosotros hoy. En ese momento, ustedes se cuenta, nadie estaba sembrando. Porque ¿qué era el negocio? Hay escasez, hay devaluación, hagamos otra cosa, pero no sembremos, no invirtamos. Hoy, ¿qué hace la mayoría de la gente? No, si tienes una platica, guárdala en oro, compra dólares o compra un carro para que no se te devalúe. Eso suena lindo, pero diga, eso es un nivel. La verdadera prosperidad viene cuando tú no ahorras en eso, sino que tú creas fuentes que produzcan dinero. Isaac no se puso a guardar, él sembró, porque Isaac comenzó a pensar en el futuro. Isaac dijo, esto ahorrado no va a aumentar el valor, solo se va a mantener. Señores, usted tiene que comenzar a hacer lo que nadie está haciendo. La mayoría de la gente está vendiendo todo, la mayoría de la gente se está yendo, la mayoría de la gente está buscando proteger lo que tiene. Usted cree fuentes de producción, atrévase a vender algo, atrévase a hacer algo. Cuando usted hace lo que nadie está haciendo en una nación, usted va a crecer, usted va a prosperar, usted va a ser bendecido. Mire, nosotros como iglesia, yo como pastor, ¿por qué estoy mudando la iglesia de lugar? Porque yo hubiese podido decir, no, esta es mi plata, yo la voy a guardar, yo me voy a preparar el futuro, tú no sabes, la cosa se va a poner más difícil. Yo le dije a mi esposa, no, así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona, estos son mis ahorros, metámonos en la iglesia, vamos a mudarnos de local, vamos a hacer lo que nadie está haciendo, porque si yo siembro hoy en el reino de Dios, yo garantizo mi mañana, mi futuro. Cuando usted sabe sembrar, cuando usted trabaja a largo plazo, usted nunca le faltará comida en su casa, ni pan en su mesa, porque otros se quejan, pero usted va a avanzar. Yo escuchaba a alguien que me decía, vende café. ¿Ah, cómo vendes el café? 400 bolos. Yo le dije, tú estás loco. ¿Cómo tú lo vas a vender 400 bolos? Eso no te va a alcanzar ni para comprar el café nuevamente. Súbelo a 500. ¿Y qué piensa? No, es que la gente se va a cansar, no lo va a pagar. Mire, los empresarios no piensan como piensan usted. Cuando usted comienza a hacer algo y la cosa comienza a subir, usted se desanima. ¿Y cómo voy a hacer para venderlo? Y cada vez está más caro. Mi hija Miriam era una. Cada vez que el maíz le subía, ay papá, ¿qué voy a hacer? El maíz subió. Vendelo más caro. La gente va a seguir. Rompe con eso. Porque, señores, tú puedes ser bendecido en esta tierra, pero tú tienes que atreverte a hacer lo que nadie está haciendo. Los demás están vendiendo, tú no vendas. Tú invierte, tú crea ingresos, tú produce, crea finanzas. Porque hay una diferencia entre mantener y crear. Yo prefiero crear que mantener. Yo prefiero crear que mantener. Porque cuando tú mantienes, llega un momento que lo que hoy mantienes no te alcanza para vivir. Pero cuando tú creas, que fue lo que Isaac hizo, te aseguro que siempre va a haber pan en tu casa. Dese cuenta
Isaac rompió los complejos, las excusas y los temores. Isaac se atrevió a emprender y no buscó trabajar para otro. Isaac tuvo que romper los temores, los complejos. Isaac tuvo que romper las excusas. Mire, hay gente que hoy es pobre simplemente porque le da pena trabajar. Nos lo decía Guillermo cuando vino, que hay gente que le da pena ponerse en una esquina a vender algo. Prefiere estar pobre. Algo de loco. Algo que no le funciona. Entonces, ¿eso qué genera? Genera las apuestas, genera los esoterismos, genera la mediocridad. Mire, la gente comienza a ir tras santería, tras palerismo. Si la santería funcionara, ¿usted cree que Haití fuera el país más pobre del mundo? Si la santería funcionara, Haití tendría que ser una superpotencia. África tenía que ser los dueños del mundo, los africanos. Cuba tenía que ser la reina del Caribe. Pero entonces los bolsas son los únicos que quieren hacer lo que en otras naciones no funciona. Diga, de loco. Cosa de locos. Vea cómo son las naciones donde practican santería. Arruinadas. Y usted ve a los bolsas con una pulserita amarilla con verde, porque es la moda. Chamo, para que te cuide, para que te vaya bien. Ni en su nación de origen le va bien a los bichos. Porque el que trabaja con demonios nunca le irá bien. Tarde o temprano la paga del pecado le pasará factura. Usted quiere prosperar, ver la bendición de Dios, tiene que romper los complejos, tienes que romper las excusas, tienes que romper los temores y trabajar, diga trabajar. Porque hay gente que dice, ¿cuándo Dios me va a sacar de esta? Yo sé que Dios me va a bendecir. Dile al que está a tu lado, cuando trabajes. No es trabajar para otro, es atreverte a emprender. Atrévete a emprender. Dile al que está a tu lado, atrévete a emprender. Mire, Isaac trabajó como forastero, ahorró como forastero, vivió como forastero y eso lo hizo lograr en su tierra lo que nunca iba a lograr afuera. Isaac en su tierra trabajó como forastero, vivió como forastero, ahorró como forastero y eso lo hizo lograr en su tierra lo que no logró afuera. Señores, ¿cuál es el mayor temor de la clase media cuando se va a ir del país? Que sabe que afuera no va a poder trabajar ni lograr lo que tiene aquí. Eso me lo enseñó mi cuñado. Mi cuñado vive en Valencia. Le va extremadamente bien, extremadamente bien. Vive totalmente cómodo. Y él me dijo, yo no me voy de Venezuela porque yo no me voy a ir a otra nación a ser un pobre. Y le dije, cuñado, pero si tú estás bien, tú vendes todo y te vas con unos dólares. Sí, pero no podré vivir nunca como vivo en Venezuela. Yo aquí prefiero trabajar, prefiero ahorrar, prefiero sacrificarme, pero yo voy a lograr en Venezuela lo que Dios nos dijo. Señores, vive en Venezuela como vivieras en otro país y Dios te va a bendecir en Venezuela, Dios te va a prosperar en Venezuela, Dios te va a bendecir a tus hijos en Venezuela. Que en tiempo de hambre el negocio es comida. Dile que está a tu lado, en tiempo de hambre el negocio es comida. Hay gente que, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé qué hacer. Mira que está a tu lado. Si hay hambre, el negocio es comida. Isaac lo entendió. Isaac sacó cuenta. Hay hambre, el hambre no se va a terminar en los próximos meses. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a trabajar con comida. En lugar de usted estarse quejando porque no se consigue nada que comer, comience a producirla. Comience a producirla.
Piense cómo puede hacer compotas sin gluten, compotas antialérgicas. Piense cómo puede hacer mayonesa, cómo puede hacer lo que no se consigue. Si no puede importar comida porque no tiene los recursos para importarla, comienza a vender aquí lo que sepas hacer: torta, pasta, salsa, lo que sepas hacer, almuerzo. Te aseguro que en tiempo de hambre el negocio es comida y no va a dejar de serlo. La gente no deja de comer. Un arroz 20,000 bolos y se vende. Se vende como arroz. No, pero ¿quién me va a comprar este pedazo de torta? El que no consiguió la harina pan para desayunar y tiene que irse a trabajar. El que no tiene comida en su casa porque no tiene tiempo para hacer 10 horas de cola, porque si hace cola no trabaja y si no trabaja no come. Entonces tiene que comer lo que consigue en la calle. Mire, usted ve Mercado del Cementerio, Capitolio. Yo veo los chamos con su carretillo, una cava y vendiendo almuerzo. Y tú le preguntas, ¿cuántos almuerzos vende? 100, 200 almuerzos diarios. ¿A cómo lo vende? A 5,000, 6,000 bolos. Claro, usted dice, pastor, ¿pero qué venderán? ¿Cuánto se ganarán si la comida está tan cara? Rompe ese complejo en tu mente. Pregúntele a Oscar, que ya sabe lo que es comer mollejita guisada. Y se vende. No, pero la gente va a comer eso. Sí, porque cuando usted va a otra nación y usted está pelando, usted tiene que sobrevivir 15 días comiendo McDonald's y comiendo McDonald's al mediodía, tomándose un vaso de agua y McDonald's en la noche y McDonald's en el desayuno y pasar 15 días así, que en su sano juicio usted nunca lo haría. Porque diga, en tiempo de hambre, el negocio es comida. En tiempo de hambre, el negocio es comida. Mire, ¿usted cree que alguien que cocine sabroso tiene por qué vivir en pobreza? Eso es de loco. Alguien que sepa hacer torta, que sepa hacer mayonesa, que sepa hacer salsa, con el ritmo tan acelerado que hay. Isaac lo entendió. ¿Sabe cuál fue la gran diferencia de Isaac? Que él dijo, papá, para yo ir a hacer el ridículo en otro país, lo hago aquí, pero aquí voy a heredar la tierra. Aquí voy a heredar la tierra. Por eso diga, es aquí que hay que sembrar. Diga, es aquí que hay que trabajar. Conclusiones. Vivamos en nuestra tierra como forasteros. Vivamos en nuestra tierra como extranjeros. Y prosperaremos si no cedemos en los principios del reino. Vivamos en esta tierra como forasteros. Hagamos las cosas aquí como si fuésemos extranjeros. Y te aseguro que vas a prosperar. Diga, voy a prosperar. Segundo, en tiempos de hambre, lo que te va a librar de ella es trabajar a largo plazo. Hay una diferencia entre ser un rebuscador a tener mentalidad de empresario. Un rebuscador vive haciendo negocio de lo que sea todos los días. Un empresario trabaja con mentalidad a largo plazo, con un negocio a largo plazo. Tú tienes que sí buscar cuál va a ser tu ingreso diario, pero en estos días tú tienes que pedirle a Dios que te dé la estrategia a largo plazo, diga a largo plazo. Porque sembrar significaba no que iba a cosechar hoy, sino que eso sí iba a llevar un tiempo. Pero Isaac sabía que si eso se llevaba un tiempo, iba a haber más hambre. Y cuando saliera su producto, iba a ser aún más caro. Diga a largo plazo. Y lo tercero, señores, si vamos a vivir en la bendición del Señor y nos va a ir bien en esta tierra en los próximos meses, tómale la mano que tienes a tu lado y dile, sembrar es lo único que asegura tu futuro y el de tus generaciones. Sembrar será lo único que asegurará tu futuro y el de tus generaciones. Porque ¿sabe qué hace la mayoría de la gente cuando las cosas se le empiezan a apretar? Comienzan a dar menos.
comienzan a sembrar menos. Isaac tenía que tomar una decisión, o comerse la semilla o sembrarla a largo plazo. Isaac supo hacerla. Vaya conmigo a Primera de Crónicas. Y con esto cerramos. Primera de Crónicas 29, del 1 al 2. Porque si hay alguien que entendió esto, fue el rey David. El rey David sabía que sembrar era lo único que aseguraba su futuro y el de sus generaciones. Del 1 al 3, mira lo que dice. Después dijo el rey David a toda la congregación: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿Por qué nos estamos mudando de local? Y quizás este es el último servicio en este local, porque nosotros entendimos que la casa que estamos haciendo no es para hombre, es para Dios. ¿Por qué yo no dependo o no quise depender de lo que la gente daba para mudarnos de local? Porque no nos íbamos a ir. Yo entendí que yo tenía que sacar de mi finanza porque la casa era para Dios, porque la casa no era para hombre. Diga, la casa es para Dios. Versículo 2, mira lo que dijo David: yo con todas mis fuerzas, David lo hizo, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda la clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. David se puso a preparar de manera especial lo que él iba a hacer para la casa de Dios, y lo hizo con toda su fuerza. Diga, con toda su fuerza. Sin embargo, en el versículo 3, David es un tipo entendido en los tiempos, y mira lo que hace. Además de esto, o sea, además de todo eso que apartó de ofrenda para sembrarlo para la casa de Dios, además de eso, por cuanto tengo mi afecto, por cuanto amo en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, diga, mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Sabe qué hizo David? David dijo: mira, esta es mi ofrenda, yo he dado, yo he entregado, yo vendí camioneta, vendí casa en el caso mío para la casa de Dios, pero de mi tesoro particular, de aquello que tengo como un seguro, yo también lo saco. Y tengo esto de oro y esto de plata, porque entiendo que si yo aseguro la casa de Dios, aseguro el futuro de mi hijo y el futuro mío. Mire lo que hizo inmediatamente en el versículo 9. En el versículo 9 dice que el pueblo se alegró por haber contribuido. El pueblo dijo: no, papito, esto no se lo va a llevar solamente David. Esa bendición, después David es el único que está bien, David es el único que viste bien, los hijos de David, y después vamos a terminar hablando mal, porque así es la gente. No sabe el precio que los pastores pagan por levantar la obra de Dios, y después cuando Dios los prospera, mira ese pastor, cómo está, y el carro que tiene, y la cosa que tiene. Mire, usted ve lo de afuera, sin conocer la historia. Por eso nunca juzgue lo que usted ve, si antes conocer la historia. Entonces la gente lo entendió, y ¿qué dijo? No, papá, nosotros nos vamos a meter en eso. Y dijo: el pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente. ¿Por qué? Porque de todo corazón, diga, de todo corazón. Porque sin corazón esto no se hace. Sin corazón usted da cualquier cosa. Sin corazón usted ya está pensando: el pastor ya me va a martillar con otra ofrenda. Ya me van a pedir. Bueno, yo voy a dar lo que traje. Yo me meto la mano en el bolsillo y Dios conoce mi corazón. Por eso es que esto es, diga, de corazón. Diga, esto es para la gente que entiende que es la casa de Dios. Entonces la gente lo dio voluntariamente, de corazón, y lo ofreció. ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo,
y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabe qué hizo David? David llegó un momento y dijo, ya va. Yo estoy diciendo que yo di todo esto, que yo saqué de mi tesoro personal. ¿Qué estoy hablando yo? ¿Qué estoy diciendo yo? Que estoy haciendo un sacrificio para dar una ofrenda. ¿Quién soy yo? Si todo es tuyo, Dios. ¿Quién soy yo? Si lo recibido de tu mano es lo mismo que te estoy dando. David entendió, Señor, nada de lo que tengo lo he logrado yo, todo es tuyo. ¿Cómo me creo la gran cosota a darte una ofrenda? Hay gente que se cree así, no, de una ofrenda. ¿Quién soy yo? Después dice, porque nosotros, David lo entendía, extranjeros, diga extranjeros. David sabía, yo puedo ser israelita por nacimiento, pero yo soy un extranjero, que si he logrado tener algo en este mundo físico, es porque tú me lo diste. Es de lo que recibí de tu mano. Soy un extranjero. Somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre esta tierra es una sombra que no dura. Yo preocupándome por cuánto tengo. Y mi vida es una sombra que no dura en esta tierra. Que así viva 100 años, 120 años. ¿Qué es eso comparado con el futuro de mis hijos? Fíjese. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Aquí David se da cuenta y dice, Dios va a ver lo que estoy haciendo en mi corazón. Dios va a ver si quiero figurar, si tengo dudas, si tengo mala intención. Tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Y aquí es donde él lo resume. Asimismo, da a mi hijo Salomón. David entendía que él tenía que velar por el futuro de su hijo. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Por eso en tiempo de crisis usted tiene que sembrar cuando nadie lo haga. Por eso es que yo me determiné que cueste lo que me cueste, vamos a hacerle una casa a Dios digna y hermosa.